para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia, buenos días, esposa del Cordero, ¿cómo están esta mañana? Bendecidos, hermanos, realmente bendecidos. Estamos a último domingo del año 2020. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir, como dice la palabra del Señor, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y sabemos que el Señor nos va a seguir ayudando porque su promesa es que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Entonces, hermanos, ha sido un año de pruebas, ha sido un año de dificultades, ha sido un año en que hemos tenido que enfrentar situaciones que nunca antes habíamos visto. Por lo menos en la generación de nosotros no habíamos visto una situación como la que nos tocó vivir, donde se vio muchas personas enfermas, vimos cómo las empresas cerraron, cómo la economía empezó a retraerse y un montón de cosas complicadas. Pero hermanos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios en ningún momento nos ha dejado. Por eso es que hoy hemos podido abrir nuestros ojos y Dios nos ha dado la fuerza para levantarnos y estamos aquí una vez más delante de su presencia. Les doy la bienvenida a todos. Somos la Iglesia Evangélica Restauración Luz a las Naciones. Si un amigo nos está escuchando, pues sea bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo les solicito por favor que tomen su Biblia. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Si tiene alguien a la par, pues compartimos la lectura y van siguiendo conmigo, hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos, hermanos. Entonces, vamos a hacer una oración, porque estamos necesitados de que Dios venga y nos hable. Yo no sé cómo está usted esta mañana, qué necesidad tiene. Alguien me puede decir, bueno, no tengo necesidad de trabajo, está bien. Pero primero vamos a buscar el reino de Dios. Primero vamos a andar buscando qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque aquí está la clave, aquí está la raíz, esta es la base, porque su palabra dice que después lo demás viene por añadidura. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que venga con nosotros y nos enseñe, nos hable y nos dirija al camino de la verdad para que podamos andar en sus caminos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana bendecimos tu nombre. Te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos has permitido terminar un año más. Y en tu bondad y en tu misericordia tú nos has sostenido, nos has dado la salud, nos has dado el alimento, nos has dado tu palabra. Y Señor, nosotros bendecimos tu nombre, te exaltamos por tu misericordia. Ahora, Señor, yo clamo para que una vez más vengas a esta transmisión y nos enseñes tu palabra, que solicitamos tu presencia, Padre, solicitamos tu presencia, amado Señor Jesús, solicitamos tu presencia, glorioso Espíritu Santo. Te pido que nos enseñes, te pido que nos hables y para que nosotros podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Bendigo a los hermanos que están al alcance de mi voz, te pido que tu palabra llegue y quede sembrado en los corazones. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, como les decía, este es el último domingo de este año. Un año histórico, un año en que, como les decía, han pasado cosas muy difíciles. Y no solo aquí en Guatemala, a nivel mundial. Las grandes potencias, las naciones más poderosas, pues se vieron estremecidas. Y el hombre, pues, empezó a correr por su salud. Porque amamos la vida. Yo no sé cómo lo mira usted, pero todos queremos un mejor bienestar, todos queremos que nos vaya bien.
Usted tiene hijos, pues usted anhela que sus hijos les vaya bien, que prosperen, que estudien, que formen una empresa, un negocio, ¿no? Pues no sé qué planes tener usted para sus hijos, pero siempre estamos pensando en que a ellos les va a ir bien. Entonces, hermanos, un padre de familia igual sigue pensando en su familia. Quiere que esté bien su familia, que tenga lo necesario. Y dice la palabra de Dios, siendo nosotros malos, nos portamos bien a veces, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos nos quiere dar buenas dádivas? El asunto es que nosotros tenemos que buscarlas, porque Él así ha dicho, busquemos primeramente el reino de Dios. Entonces, hermanos, pero hay buenas noticias de parte de Dios, y esas buenas noticias es que el Señor Jesús vino a la tierra y pagó por nosotros, hermanos. Y yo sé que cualquiera me dirá, bueno, eso lo han repetido un montón de veces, pero esa es la esencia del Evangelio, que el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y pronto volverá. Y el Señor siempre hace la invitación que nos pongamos a cuentas con Él. Porque ese es el problema del ser humano, esa es la razón por la cual estamos aquí. Para que seamos perfeccionados, para que traigamos a nuestro corazón al Señor Jesús y trabaje en nosotros y nos limpie de toda la vana manera de vivir que teníamos heredada de nuestros padres y alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces, antes, buscar el reino de Dios, cuando estaba la ley, aún antes de Israel, los 2000 años antes de Abraham, Dios no se había revelado al ser humano. Son pocos los hombres que Dios nos habla. Y entre ellos está Noé, y entre ellos está también este que fue arrebatado. Ahorita no tengo en mente fue Enoc. No tenía en mente el nombre, pero Enoc fue arrebatado. Entonces son pocos hombres que la Biblia habla que buscaban a Dios. Y la mayoría estaba apartada de los caminos de Dios. No sabían nada. Era muy difícil la situación. Ya el Señor viene y con Abraham hace un pacto con Abraham, que ese pacto nos alcanza a nosotros. Y le da la ley a Moisés y entonces el pueblo empieza a caminar en los mandamientos de Dios, pero les es muy complicado obedecer la ley. Porque cualquiera que falla en algo la ley, pues ya cometió delito. Entonces para eso se presentaban sacrificios. Ahora viene Dios y manda a su Hijo, al Señor Jesús, para que venga a pagar por nosotros. Y cuando el Señor Jesús muere, dice la Biblia en Mateo, que el velo del templo se abre en dos partes, de arriba hacia abajo. Algunos comentaristas dicen, para que se vea que fue la mano de Dios que lo abrió, porque si hubiera dicho de abajo para arriba, hubieran podido decir, las personas que estaban ahí, los sacerdotes lo abrieron, pero se abre de arriba para abajo, dando a entender que es Dios mismo el que lo está abriendo y queda libre el camino hacia el lugar santísimo. Queda libre el acceso a la presencia de Dios. Como hoy oramos, cuando usted oró conmigo, solicitamos la presencia de Dios. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque hubo un día que el Señor Jesús voluntariamente se subió a la cruz y pagó para que nosotros ahora solo oramos, solo clamamos y Dios viene. Entonces por eso, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, en Mateo 4:17 dice, desde entonces, Biblia Reina Valera actualizada, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Miren, hermanos, cómo empieza el Señor Jesús su ministerio. Comenzó a predicar. Y lo primero que dice el Señor, arrepentíos. Ese ha sido siempre el mensaje del Señor. Ese es lo que el Dios quiere del hombre, que se arrepienta de su pecado, de la vana manera de vivir, que sea sincero delante de Dios y confiese su culpa y que diga, Señor, yo vivo en esta situación. Y yo no puedo salir de eso, por más que lo intento. Ya traté de dejar los vicios y no puedo. Ya traté de practicar el pecado y no puedo. Y yo anhelo caminar en tus caminos, pero cuando me esfuerzo por mis fuerzas no puedo. Entonces yo te invito, Señor Jesús, que vengas a mi corazón. Entonces, hermanos, el Señor Jesús viene y esa guerra que tú no puedes pelear, esa guerra que tú no puedes ganar, Él ya la ganó. El Señor Jesús desenvaina su espada y vence a todo vicio, vence a todo mal, vence a toda enfermedad, porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Señor dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¡Hala! Mire, hermanos, mire lo que aclara aquí el Señor desde el principio de su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora es más fácil. Ahora no cuesta mucho buscar a Dios. Antes, como les estaba comentando, era más complicado. Yo no sé cómo lo han visto ustedes, pero los que ya tenemos un poquito de edad, no sé si se recordará cómo era estudiar antes los estudios superiores. Era muy complicado porque habían pocas universidades privadas. Y si uno no tenía un buen ingreso, pues tenía que irse a una universidad pública. Y era muy complicado. Era muy difícil sacar un título superior. Ya después aparecieron varias universidades, pues no voy a mencionar el nombre, pero ustedes lo saben. Ahora los estudiantes, su hijo, su muchachón que está por ahí, que se va a graduar el año que viene, él tiene o ella tiene varias opciones de estudio. Puede estudiar en un departamento, puede estudiar ahora hasta en línea, está más fácil. No como nos tocó a los primeros que estudiamos. Entonces yo puedo decir, poniendo el ejemplo, en los estudios superiores se ha acercado a la juventud. Es más fácil, es más accesible, no cuesta mucho. Entonces, como padre de familia, ¿qué consejo le daría usted a su hijo? Aprovechar, porque en mi tiempo no fue así. Mira, yo por eso ni me gradué, yo por eso no terminé la universidad, yo por eso ni fui a la universidad, me dirá alguien, porque era muy difícil, pero ahora es más fácil, se ha acercado. Entonces, casi que no hay excusa para decir no se puede. Y así yo le puedo seguir poniendo más ejemplos. Otro ejemplo es el transporte. ¿Se recuerda antes? Pues mis padres me han contado que antes solo había una línea de buses para el pueblo de nosotros. Y solo pasaba, si no estoy mal, 2 veces a la semana. Viajar del pueblo de nosotros para la capital, pues era muy complicado. Ahora no, ahora hay bastantes. Y muchos que Dios los ha bendecido, hasta con sus vehículos andan ahora. Van de día, van de noche, llevan carga y toda la facilidad que hay ahora. ¿Por qué? Porque se ha acercado, es más fácil. Entonces no hay excusa para decir no se puede. O sí, yo pienso que no hay excusa. Entonces igual pasa con el reino de los cielos. Antes era muy difícil, no se podía. Los israelitas le tenían miedo a la presencia de Dios. Allá en Deuteronomio, cuando el Señor dice que desciende al tercer día, se vio que bajó una nube, habían truenos, relámpagos, y pusieron un límite. Y el Señor le dijo a Moisés que le dijera a todo el pueblo, ese límite, por decir esta línea, no lo van a pasar, porque si lo pasan, se mueren. Entonces, hermano, qué difícil era. Y los israelíes tenían miedo de la presencia de Dios. Por eso después la palabra del Señor dice, acercaos confiadamente, porque la gracia, la misericordia de Dios ahora está más a la mano. ¿Y quién fue el que permitió eso? Pues nuestro Señor Jesucristo. Qué gran regalo, qué gran sacrificio, qué gran título de nuestro Señor Jesucristo, que se le dio nombre sobre todo nombre, porque Él pagó para que el hombre ahora tenga esta facilidad, esto accesible ahora. Es muy fácil ahora, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Arrepentidos. Ahí se los puse en rojo. Ya terminamos este año. Si todo este año no te dio tiempo de ponerte a cuentas delante del Señor, pues todavía este último domingo nos puede dar tiempo, hermanos. Porque el reino de los cielos está muy cerca. Es muy fácil ahora. Pero, hermanos, cuando algo es más fácil, nos da cierta responsabilidad. Porque no podemos poner excusas, es que yo no sabía. Como les decía yo, un estudiante, que sus papás le dan el estudio, el muchacho no tiene que trabajar, le pagan la universidad, hasta su vehículo tiene. En cierto modo, él tiene mucha responsabilidad de graduarse y llevarle el título a sus papás que le están pagando el estudio. Entonces, él no tiene excusa de decir, yo no podía, yo no tenía tiempo, a mí me costaba, porque él lo tenía todo fácil. Así estamos nosotros, hermanos y amigos. El reino de los cielos está bien fácil ahora. Abres tu palabra, abres la palabra de Dios, el Señor nos habla. Doblas tus rodillas, ahí está el Señor. Enciende la televisión, hay un mensaje predicando. Te vas a tu Facebook, ahí está. No mejor al WhatsApp, ahí hay mensajes. En todo lado, las redes sociales se ha sido más fácil. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo permitió y Dios está esperando que nosotros clamemos a Él. Entonces, hermanos, y el Señor Jesús empieza su ministerio y hace esta invitación, arrepentidos. Y la invitación
El día de hoy sigue vigente todavía. Arrepentidos, la gracia de Dios está vigente. Entonces, como todo está más fácil, entonces, como les decía, hay cierta responsabilidad, porque estamos más fácil de llegar al reino de los cielos, tenemos mejor accesibilidad como tuvo el pueblo de Israel o como estuvo antes del diluvio. No era tan fácil, ahora es más fácil. Entonces el Señor Jesús, miren lo que les habla aquí a los fariseos. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará. Está hablando palabras fuertes, hermanos. Es que el Señor Jesús lo está hablando. No soy yo lo estoy leyendo. Conmigo no se enoje. Mateo 12:42, revíselo si quiere. Se levantará en juicio contra esta generación y la condenarán, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. ¿Quién está en este lugar? El Señor Jesús. La presencia del Señor. Entonces, hermanos, miren, hermanos, aquí hay mucho que hablar, pero vamos a irlo desarrollando poco a poquito. Porque el Señor trae a memoria, o trae a colación, dirían muchos, lo que hizo la reina de Sur. Usted lo puede buscar en 1 Reyes capítulo 10, ahí aparece, pero aparece como la reina de Saba. Entonces ella hizo un gran esfuerzo por ir a ver a Salomón. Ya lo vamos a ver en un momentito. Pero lo que me llama la atención mucho es que el Señor Jesús lo está poniendo de ejemplo. Entonces yo entiendo que con el esfuerzo que ella hizo de ir a buscar a Salomón, agradó a Dios. Porque se esforzó. Para ella no estaba tan fácil el reino de los cielos como está para nosotros. Para ella el reino de los cielos no estaba muy cerca. Sin embargo, ella anhelaba las cosas que Dios estaba dando. Y hizo un tremendo esfuerzo. Ya lo vamos a ver todo el esfuerzo que hizo por ir a oír la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Eso agradó a Dios. Hermano, te hago una pregunta. ¿Será que algún día Dios pueda decir de nosotros, miren cómo hizo la Iglesia Evangélica Restauración Luz a las Naciones durante la pandemia del año 2020? ¿Será que algún día Dios podrá poner ese ejemplo en nosotros? Yo me sentiría muy honrado. Pero hermanos, tenemos mucha responsabilidad, que el reino de los cielos sea acercado. Entonces el Señor trae a memoria a la reina del sur. Pero miren, hermanos, había gente que no lo entendía. Había gente que estaba viendo al mismo Señor Jesús, al mismo Cordero, al mismo Rey de Reyes, que por Él existen las cosas. Y nada de lo que existe no hubiera sido posible si no hubiera sido por Él. Y están ahí incrédulos. Porque miren lo que dice cuando el Señor está hablando. En el 12:38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Hermanos, yo no sé cómo mira usted, pero a mí me enoja un poquito esa pregunta que están haciendo ellos. ¿Cómo se atreven a hablarle así al Rey de Reyes, Señor de Señores, al enviado de Dios? Si usted lee todo el capítulo de Mateo, lo puede ver que el Señor estaba haciendo sanidades, estaba echando fuera demonios, cosas que antes en Israel no se había visto. Y sin embargo dice, queremos ver señal. ¿Cómo lo entendería yo? Okay, si lo parafraseamos, yo entendería que le están diciendo, mira, Señor Jesús, discúlpame, pero eso que sanar enfermos y echar fuera demonios, pues quizás hay otro que lo haga, pues no sé qué pensaron ellos. Pero queremos ver una señal para que yo te crea. Si no, discúlpame, pues no te creo. Yo miro que así le están hablando al Señor Jesús. Y estaban viendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Estaba viendo que los estaba sanando. Entonces, hermanos, en este tiempo yo así miro. Dios está sanando. A mí, en lo personal, 2 veces me ha sanado el Señor. Y yo he visto cómo otras personas sana el Señor. Entonces, hermanos, lo menos que podemos hacer en agradecimiento a Dios, pues es alabarle, es adorarle, permanecer firme en sus caminos. Sacar nuestro tiempo de comunión todos los días. ¿Por qué? Porque Dios está demostrando su gracia. Cuán grande amor demostró en pagar en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces se cumple lo que dice el Salmo, que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Estábamos en una condena de muerte. El Señor mete su mano y nos saca de ese lugar, del pozo de la desesperación. Y luego nos corona de favores y misericordias.
Y todavía estos dicen, quieren señal, hermanos, disculpe, pero no se vale. La verdad que me enojan estos señores. Pero bueno, no voy a pelear con ellos. Entonces avancemos otro poquito. Pero mire el Señor siempre impresiona, hermanos. Siempre impresiona el Señor. Miren lo que dicen ellos, lo que el Señor les contesta. Hay un versículo que no lo puse, porque si no, no me alcanza toda la mañana. Pues el Señor les dice, la generación perversa está demandando señal, y no les voy a dar señal, dice el Señor. Y entonces, pero les contesta, miren cómo les contesta, hermanos, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Paremos un momento, hermanos, pare un momento, por favor, despierte el que está a la par si se está durmiendo. Miren, hermanos, el Señor sí les da la señal, pero se las da encriptada. No se las da como, yo no sé qué tipo de señal querían ellos. Yo quizás me imagino que querían que cayera un cometa del cielo tal vez, o que el sol se detuviera, o que el sol retrocediera. No lo sé. Que lo puede hacer el Señor, lo puede hacer, porque en la Biblia aparece que el sol se detuvo. Se recuerda en Josué. O cuando Gedeón pidió señal, que la sombra retrocedió la sombra también. Claro que lo puede hacer el Señor. Pero el Señor les da esta tremenda señal, hermano. Les da esta tremenda señal que prácticamente el Señor les dio el paquete completo, solo que está encriptado. ¿Por qué? Porque fíjese pues, hermano, se recuerda de Nínive, porque aquí también el Señor habla de la reina del sur, y también dice los hombres de Nínive, no se lo puse ahí, pero usted lo puede leer. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque creyeron a la predicación de Jonás, aunque sea a la fuerza iba Jonás algo de mala gana, pero fue. Y creyeron y se arrepintieron, y Dios los salvó. Entonces, hermanos, y dice el Señor, y trae a Jonás otra vez. Y trae a Nínive, hermanos. Entonces, ¿cómo Dios se agradó del comportamiento de Nínive de ese entonces? Y si recuerdan, si Nínive era capital de Asiria, ellos eran gentiles. Mira, hermanos, miren la tremenda figura que Dios está poniendo. Primero, Jonás, el Señor Jesús dice, es como Jonás hizo lo que yo voy a hacer. Estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, o en el lecho marino. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Tierra, claramente. Ya no me dio tiempo a hacerles una gráfica, pero cuando me está diciendo el Señor tierra, entiendo yo que es el tratamiento que tiene Dios con el ser humano. Y si usted se recuerda, estamos en el año 2020, ¿verdad? Se lo mencioné hace un momentito. Estamos terminando el año 2020. Y la palabra del Señor dice que un día son como 1000 años, o como una de las vigilias de la noche. Entonces el Señor va a tratar 3 días con la tierra, con la raza humana, a partir de entonces, porque ese momento lo está diciendo, quiere decir que el tiempo de la iglesia empezó hasta ahora, van 2 días, 2000 años. Y un tercer día más, que es el reino milenial. Miren, hermanos, miren la señal que les está dando. Yo no sé si usted lo logra ver. Mire, de esa forma. Aparte, volvamos a Jonás. Que Jonás está 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Cuando resucita, o cuando sale, pues porque por lo que dice el libro de Jonás, que él murió, porque así dice la palabra de Dios. Lea la oración, ahí dice, la tierra y sus cerrojos prevalecían sobre mí, y mi alma descendió hasta el Seol, dice Jonás, y desde lo profundo del Seol clamé a ti, y mi voz llegó hasta tu santo trono, hasta tu monte, hasta tu trono, dice la palabra de Dios. Léalo después, ahí se lo dejo de tarea. Entonces Jonás había muerto. En cierto modo él resucitó cuando fue vomitado por el pez, se levanta de la muerte y va a predicar a los gentiles, y los gentiles se convierten. Es figura del Señor Jesús que resucita al tercer día y va a predicar a los gentiles, o sea, a nosotros. Y nosotros lo creemos. Pero hermanos, miren lo que pasa después. Nínive después es destruida, porque los que no creyeron van a ser destruidos. Entonces, exactamente como está el pueblo gentil ahora, en la semana 70 de Daniel, va a alcanzar la ira de Dios a la tierra. Yo no sé si lo logra ver, hermano. Qué tremenda señal está dando Dios. Entonces, hermanos, miro yo que el Señor le está diciendo a estos hombres, pero de forma encriptada, que el Señor está hablando, que el tiempo de gracia está contado. No siempre
Voy a estar aquí hablándoles, diciéndoles, arrepiéntase y sanando enfermos, sanando a todos los que pongan enfrente. Y ustedes arrogantemente queremos señal. No, disculpen, no, muchachitos, no toda la vida va a ser así. El tiempo está contado. ¿Por qué? Porque el Señor aquí nos está hablando de su obra y nos está hablando de tiempo. 3 días y 3 noches. El Señor nos está diciendo que hay tiempo. No siempre va a ser así. Entonces, hermanos, a mí me recuerda algo. Lo que habló Daniel, porque de esto había mucho que hablar, pero se lo estoy haciendo algo resumido porque también tenemos que ver qué hizo la reina de Saba. Y aquí Daniel lo dice más claro. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué son esas 70 semanas? Pues aquí está, y se los puse en rojo. 1, poner fin a la transgresión. 2, terminar con el pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia eterna. Y 5, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Entonces, hermano, aquí está más directo. A los fariseos se los dijeron encriptado, pero aquí está un poco más directo, que todo tiene su tiempo. Y todo es un plan muy establecido que Dios ha hecho, Dios lo ha planificado desde antes de la creación del mundo. Y no siempre va a estar así. Entonces, hermanos, el reino de los cielos se nos ha acercado. Aproveche, hermano, aproveche, póngase a cuentas con el Señor. No espere ver milagros, no espere ver grandes situaciones que uno diga, sí, tal vez sí sea cierto. No, hermano, aproveche, porque no siempre va a ser así. Y se lo digo porque, miren, hermanos, estamos terminando un año más. Le pregunto, ¿aprovechó la misericordia de Dios todo este año? Sí, lo aprovechó, excelente. Se puso a cuentas con el Señor, muy bien, yo lo felicito y lo bendigo en el nombre del Señor Jesús. Pero si no lo ha hecho, aproveche, hermanos, antes que se rompa el cuenco, dice el libro de Eclesiastés, y se rompa el cántaro y se corte la cadena de plata, antes que pase todo eso, aproveche porque el tiempo es contado. Eso es lo que el Señor le contó a los fariseos, no siempre va a haber misericordia. El tiempo es contado, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero si es lento para la ira, es tardo en enojarse, pero sí se enoja. Y cuando se enoja ya no retrae su mano. Y podemos ver cómo le pasó a Israel. Cuando el Señor les habló en Jeremías y todos los profetas que los van a invadir, les va a pasar esto, y no hacían caso. Cuando llegó el momento, ya no quitó el Señor su mano. Aunque clamaron y hicieron lo que hicieron, ya no. Porque eso estaba decretado. Entonces, hermanos, igual está la raza humana. Hay un decreto para esta raza, pero la puerta de salvación todavía está abierta. El reino de los cielos aún está cerca de nosotros. Entonces, aprovechemos esa misericordia de Dios. Entonces, miren, hermanos, y miren, el Señor estaba, cuando le dijo a los fariseos 3 días, 3 noches, les está hablando de todos los planes que Él tenía. ¿Por qué? Porque los metió en el tiempo y la señal. Entonces, cuando pase esto, cuando pase la semana 70, dice Daniel 7:13, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se le dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿Quién es ese como hijo de hombre? Pues es nuestro Señor Jesús. Pues aquí yo lo interpreto cuando termina la semana 70 de Daniel. Porque Él viene, según el libro de Zacarías, va a descender en el monte de los olivos. El libro de Joel dice en el valle de la decisión. El libro de Mateo dice que se sentará y pondrá a los cabritos a su izquierda y a las ovejas a la derecha. Hay varias formas como el Señor lo muestra. Pero está hablando de este día. Y lo mismo que le dijo a los fariseos, está contado el tiempo, no siempre va a ser así. Solo que a ellos se los dijo encriptado y aquí a nosotros lo dices más abiertamente, que el Señor Jesús va a tomar el reino. Reino de justicia, porque Él es Rey de paz, Él es Rey de justicia. Y con Él no hay forma que se pueda sobornar de hacer alguna pequeña trampa y que no se dé cuenta. Sus ojos son como llamas de fuego, hermanos. Entonces la invitación es hoy, arrepentidos, que el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué? Porque mira lo que dice después del libro de Daniel. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Mira, claro, hermano, más claro no habla la Biblia, hermanos. Entonces, el reino de los cielos
se ha acercado. Está más fácil, está más accesible. Que las cosas de esta tierra no distraigan tu atención, que esta pandemia no distraiga tu atención y sea un motivo para que tú te alejes de la presencia de Dios. Eso no es ninguna excusa. Al contrario, más debías, tienes más tiempo. Ahora ya no hay cuarentena, pero cuando nos pusieron en cuarentena había más tiempo de orar, hermanos. Había más tiempo de reunirse en familia. Pues ahora quizás ya empezaron a trabajar muchos, no sé cómo están tus actividades. Pero aprovechemos que el reino de los cielos se ha acercado. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si nos viene una prueba y miramos que pensamos que Dios no nos contesta, tengamos paciencia. Porque a veces Dios permite las cosas. Muchas veces son pruebas o a veces son castigos, no lo sabemos. Pero me recuerdo de Pablo, que llegó con los discípulos y llegaron unos profetas y se amarraron el cinto de Pablo. Así ha dicho el Señor, empezaron a profetizar. Así como yo estoy amarrado con este cinto, así van a amarrar al dueño de este cinto. Y los demás empezaron a decirle, Pablo, no vayas, te van a encarcelar, te van a pegar, hasta de repente te vas a morir. ¿Y qué contestó Pablo? Pero si Dios me está mandando. No es que yo voy a hacer caso a los mandatos de Dios, claro que voy a hacer caso. Déjenme de estarme quitando el impulso, por decirlo así. Y los regañó. Nada que se puso triste, Dios, mire lo que va a hacer Dios conmigo y le he servido, ¿cómo va a permitir eso? No. Yo esperaba que Dios me diera mi casa, mi carro último modelo, una profesión, dinero, porque le he servido. Pero sin embargo, lo mandaron a eso y fue contento. Entonces, hermanos, creo que el Señor quiere soldados para su ejército. Que vayamos contentos. Si hay que enfrentar al enemigo. No nos vamos a doblegar, pero para eso hay que estar creciditos espiritualmente. Para eso hay que buscar la presencia de Dios. Para eso hay que amarle, hermanos. Entonces, miremos a esta reina que el Señor Jesús menciona. Porque si Él la menciona, entonces hay que poner la lupa. ¿Qué hizo ella? ¿Por qué el Señor Jesús la menciona y le agradó? Y dice que ella se va a levantar y va a condenar a la generación que está pidiendo señal. ¿Qué hizo ella? ¿Cómo es que ella agradó los ojos de Dios? Miremos brevemente, hermanos. Tiene su Biblia abierta en 1 Reyes 10:1. Yo aquí lo tengo. Aquí le voy a poner los pasajes principales. 1 Reyes, capítulo 10, versículo 1. También aparece en Crónicas, pero me gustó cómo lo aclara un poquito más aquí en Reyes. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón por causa de todo el dinero que tenía. Así dice, ¿no? No. ¿Cómo dice? Por causa de la casa que había logrado hacer. O por causa que él tenía mucho ejército. No. Por causa del nombre del Señor. Miren, hermanos, ¿qué es lo que lo atrae? ¿Qué es lo que lo atrajo a ella? Por eso es que el Señor Jesús la está poniendo de ejemplo. Vino a probarle con preguntas difíciles. Entonces, hermanos, yo te pregunto, ¿qué te atrae a ti en el Evangelio? ¿Te atrae que el Señor te sane? ¿Te atrae que el Señor restaure tu familia? ¿Te atrae que el Señor te dé un trabajo? Por eso lo vas a buscar. ¿Qué es lo que te atrae el Señor? Hermanos, mire el ejemplo. Y el Señor Jesús la menciona y queda escrito en los evangelios. Por causa del nombre del Señor. Eso fue lo que le atrajo a ella. Escuchó. Yo no sé qué escuchaba ella. Yo me pongo a pensar que le iban a contar. Mire reina, mire mi señora. Quizás así le decía. Fíjese que hay un rey. ¿Usted ha escuchado mencionar a Israel? Sí, los conozco, te decía. Dice que hay un rey. Sí, conocía al rey David. Tremendo hombre que Dios levantó. Pero viera a su hijo. No es nada como estaba su papá. Viera lo que está haciendo. Ha construido. Está haciendo un gran templo como nunca se ha visto en toda esta región oriental. Así decía ella. ¡Qué sabiduría! No hay nada que él no sepa. No creo, ustedes pensaban bien. Vaya, yo le sugiero, ustedes pensaban, vaya y vaya a escucharlo. Tal vez, ¿verdad? Sí, mire usted, mire su país, su pueblo, su tierra, todo está bendecido. Entonces ella escuchó la fama. Entonces le empezó a intrigar. ¿Por qué? Porque ella de plano, en su corazón, amaba al Señor. Solo que ella era entonces pueblo gentil. Entonces por eso el Señor la trae a memoria, la trae a colación. Entonces, cuando alguien escucha la palabra de Dios, hermano, cuando usted habla bien del Señor, usted está evangelizando, usted está predicando, usted, mire, puede decir, este año, pues,
estuvo difícil, pero mire, hemos ido montaña tras montaña. No me ha faltado el alimento y sobre todo el alimento espiritual Dios me lo ha dado. Entonces usted está evangelizando y trae a otros, a personas que quizás están en el mundo, que no conocen a Dios y están amargadas y están diciendo que sí, que es difícil, esa enfermedad, echó a perder mi negocio, perdí mi trabajo y mire, se me enfermó un familiar y yo no sé, de repente hasta perdió un familiar. ¿Cómo Dios permite eso? Quizás alguien dirá. Pero en tu caso no, aunque hayamos enfrentado lo mismo, pero nosotros vamos victoriosos en el nombre del Señor Jesús. Entonces cuando la palabra viene y cae en un corazón, pasa lo que dice Pablo. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la reina Saba oyó, dice la Biblia, entonces eso lo atrae. Entonces ella empezó a decir, empezó a creer en cierto modo todo lo que estaban hablando. Entonces dijo, bueno, yo no me voy a quedar de brazos cruzados aquí, oyendo todas las maravillas que el Dios vivo y verdadero está haciendo con ellos. Yo tengo que ir a ver. Y se levanta. Y miren lo que pasa. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Mi hermano, la actitud de alguien. Porque aquí yo miro a Salomón como figura del Señor Jesús, porque dice que le dio gran sabiduría. Entonces la sabiduría es el Señor Jesús. Entonces viene a Jerusalén y no viene con las manos vacías. Viene con especies, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Alguien me puede decir, mire, me vas a disculpar, pero yo sí no tengo dinero. No es dinero. Aquí todo es figura. Entonces dice la palabra de Dios que si vuestra fe permanece a pesar de la prueba, entonces es más preciosa que el oro y las piedras preciosas. O sea que ella creyó, tenía fe, por eso se le acercó. Y la palabra del Señor dice que cuando nos acercamos al Señor le creamos que existe y es galardonador, o sea que fe. Ella creyó. Y aparte vino cargado con especies. Entonces la especie, ¿qué es la especie? Pues no dice qué especies hay aquí, pero entre algunas especies está el incienso. Y dice la Biblia en Apocalipsis que el incensario se llenó de todas las oraciones de los santos, que es aroma agradable al Señor. Mire cómo se acerca ella a la presencia del Señor. Yo miro a Salomón como figura del Señor Jesús y miro cómo se acerca a ella. Viene con adoración, viene creyendo que Dios es vivo y verdadero. Esa es la ofrenda que ella trae fe y trae adoración. Y mire, después cuando viene y logra entrar en la presencia del Señor, logra venir, dice, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Entonces, hermanos, si el Señor Jesús dijo que ella así vino, eso nos enseña a nosotros que cuando venimos delante de la presencia del Señor, tenemos que hablar todo lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que declararle al Señor todo, porque el Señor quiere trabajar en nuestro corazón. El Señor quiere limpiar el corazón. Porque debemos creerle al Señor. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Y cuál es la remuneración? Pues la vida eterna. Eso es lo que Dios te ofrece, la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, viene ella a buscar a Salomón por causa del nombre del Señor, por causa de la sabiduría. Entonces ella en lo material se despoja de sus riquezas, de sus joyas, de todo lo que tiene ella, porque mire, valora, como dice Proverbios, porque mejor es la sabiduría que las joyas. De todas las joyas que ella llevaba y el oro que en lo material llevaba ella, estuvo dispuesta a darlo a cambio de la sabiduría. Miren, hermanos, qué tremenda mujer, miren qué es lo que estaba haciendo. Y todas las cosas deseables no pueden compararse de ella. Estaba dando todo lo material que tenía, lo de valor que ella tenía, a cambio de la sabiduría. Mientras que la generación en Mateo está diciendo, Señor, queremos señal. Entonces, sí tenía razón el Señor en enojarse, ¿no lo cree? Entonces, hermanos, así viene en esta actitud ella. Te pregunto, ¿cómo te acercas tú al Señor Jesús? ¿Vienes con oro, con fe? ¿Vienes agradecido con el Señor porque te ha dado la vida este año más? ¿Vienes con incienso? Muy bien, estás llegando con buena actitud. Pero si estás esperando que el Señor te sane y luego piensas irte, lamentablemente,
No está muy bien esa actitud, hay que corregirlo. Es mejor adorar al Señor, es mejor traerle ofrenda, sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque el Señor le agrada, porque eso es lo que está mencionando la palabra de Dios. Entonces, según Crónicas 9:1, dice, cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón, aquí como lo cuenta Crónicas, vino a Jerusalén a probar a Salomón con preguntas difíciles. Entonces, hermanos, ¿qué preguntas serían? Preguntas difíciles. Qué complicado sería. Yo no sé qué le podrá preguntar. Algunos libros ponen un ejemplo, que dice que una mamá le dice a su hijo, tu papá es mi esposo y también es mi padre, le dice a su hijo. Y tu hermano es mi hijo. Y luego le pregunta, y tu tía es mi hermana. Entonces, ¿quién es él? Bueno, no lo expliqué muy bien, pero ¿quién es ellos? Entonces contestan las hijas de Lot. Pero bueno, ese solo es un ejemplo nada más. Pero usted, ¿qué le preguntaría si el Señor Jesús estuviera delante de él? ¿Qué le preguntaría? Aquí hice preguntas difíciles. No sé qué tan complicado le pudieron haber preguntado a Salomón. ¿Cuántos años tiene la tierra, tal vez? O cómo empezó el ser humano. Bueno, ahí está escrito en la Biblia. Pero usted lee en Job 40, si no estoy mal, el Señor le está explicando muchas cosas, cómo hizo la tierra. Le está explicando a Job. Entonces, hermanos, y muchos intentaron hacerle preguntas difíciles al Señor. A veces los fariseos le hacían preguntas para tratar de confundirlo y que él cayera en algo. Pero, hermanos, nuestro Señor es la sabiduría. A él nadie lo puede confundir, porque Él es Rey de Reyes. Él es el que le enseña la ciencia al hombre. Entonces, hermanos, tú vienes y le puedes preguntar al Señor lo que hay en tu corazón. Lo que tú no entiendas, tú le puedes preguntar al Señor. Y si el Señor no te lo explica, dice su palabra que no nos ha dado a conocer las sazones y los tiempos, pero sí te va a explicar lo que esté a tu capacidad, porque hay cosas que no lo podemos entender. Pues entonces, hermanos, miren este ejemplo, Lucas 18:26. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? No entendían, para ellos era muy difícil, muy complicado. Entonces, ¿cómo le contesta el Señor Jesús? Y Él le respondió, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿De quién estamos hablando? Pues del hombre rico, que se acercó y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le empieza a orientar. ¿Cómo estás con los mandamientos? Señor, cabal, impecable, todo lo he guardado desde mi juventud. Pues yo me atrevo a decir que allí ya estaba mintiendo. Pero bueno, así contestó él. Ah, bueno, le dice el Señor. Y el Señor trata de guiarlo. Y le dice, bueno, si de verdad es cierto lo que me estás diciendo, pues lo estoy parafraseando, ahora ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Porque el Señor, en su palabra, pues Él quiere que uno lo ame a Él con todo el corazón. Porque así se resume la ley y los profetas. Entonces vende todo porque yo te lo estoy pidiendo. Y se puso triste. Entonces no estaba cumpliendo la ley porque no podía amar al Señor. Entonces los discípulos tenían la idea de que la gente que tenía mucho dinero era la que tenía más probabilidad de salvarse. ¿Por qué? Porque podían hacer muchas obras de caridad, dar a los pobres, donar cosas y yo qué sé, qué más cosas. Entonces ellos tenían mucha probabilidad de salvarse por eso. Pues el Señor dice, no, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es como tratar de pasar un camello por una aguja. No se puede, es muy complicado. Entonces ellos dicen, si ve al rico que tiene toda la posibilidad de salvarse, el Señor Jesús está diciendo que no, entonces ¿quién puede? Y el Señor le contesta, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y cómo es posible para Dios? Pues a través de su Hijo Jesucristo, que pagó por nosotros. En ese momento ellos no lo habían entendido. Ahora nosotros nos lo ha dado a entender, que de esa forma Dios hizo lo posible, porque era imposible que nosotros tuviéramos salvación. Pero como el Señor Jesús paga la deuda de pecado, ahora es posible. Entonces cuando uno viene con un corazón contrito y humillado, cuando uno viene delante de Dios con sinceridad, Dios te va a contestar, te va a responder. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. ¿Y cómo? Pues si tenía la sabiduría de Dios. El Señor Jesús te puede contestar todo lo que tú necesitas saber, pero si está en su voluntad, porque a veces hay cosas que el Señor no te contesta. Pero vamos, lo que quiero que usted mire,
Es que ella vino con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto. Vino desde lejos, venía con fe, venía con adoración, una actitud como el cristiano tiene que venir delante de Dios. Y ella aparte, que ella expuso todas sus preguntas, también estuvo dispuesta a escuchar. Porque no sé si le ha pasado a usted, cuando alguien le hace una pregunta y de repente usted le contesta, se mira que ya no quiere escuchar. Porque a veces, bueno, eso es lo que me enseñan cuando uno está viendo cursos de liderazgo. Un buen líder es el que sabe escuchar. El que no escucha no es buen líder. Pero bueno, hay aquí. Dice que estuvo escuchando atentamente. Como usted esta mañana escuchando la palabra de Dios. Así estuvo escuchando atentamente. Mira, hermanos, mira otra pregunta, otro ejemplo. Nicodemo le dijo, Juan 3:4, Biblia de las Américas, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía. Entonces, esa era otra pregunta difícil que Nicodemo posiblemente le hubiera hecho a Salomón. ¿Cómo eso es posible? El Señor, usted me estás diciendo que vino este hombre a Nicodemo y le dice, pero vino Nicodemo al Señor Jesús y le dice, sabemos que eres maestro enviado por Dios por las señales que hace. Nadie las puede hacer si Dios no la envió. Entonces el Señor Jesús le contesta, te es necesario nacer de nuevo. Pero si yo ya nací, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo voy a volver a entrar en el seno, en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Es algo ilógico que me estás diciendo. Pues, de plano pensó Nicodemo. Pues el Señor Jesús le está hablando en sentido espiritual, no en sentido material. Y el Señor Jesús se lo aclara bien. Y aquí dice, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que nació del vientre de su mamá, ser humano es. Pero el que nace del Espíritu Santo es hijo de Dios. Parafraseándolo. Entonces, aquí el Señor responde otra pregunta difícil. Me imagino como esta reina le estaba preguntando a Salomón. Ahora miremos otro asunto. Otro asunto, hermanos. Avanzando un poquito más, para que nos alcance el tiempo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había edificado, entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, aquí ya había dedicado su tiempo. La región de Saba es una región que, según estaba estudiando, más o menos queda ahora en Yemen, a una distancia de 2,000 kilómetros de la ciudad de Jerusalén para Saba. Y entonces no habían aviones, no habían vehículos. Lo único que habían eran camellos y tipo de animales que usaban para transportarse. Miren, hermanos, toda la logística que tuvo que hacer ella. Entonces aquí me llama a entender que era una mujer muy ordenada, emprendedora, decidida. Y tuvo que dejar su reino. ¿Su esposo quién era? Pues a ver, no dice la Biblia. ¿Con quién dejó el reino? ¿A quién dejó encargado? Un viaje de esa magnitud, imagínense, 2,000 kilómetros a pie. ¿Cuánto tiempo podrá tardar? Yo me atrevo a decir quizás, si más o menos es una distancia como la ciudad de Guatemala a la ciudad de Panamá. En bus yo sé que son como 8 o 9 días, en las camionetas modernas que decimos ahora. Ahora con camellos, quizás unos 3 meses de viaje. Qué gran esfuerzo tuvo que hacer esta mujer. Y no venía sola, venía con un gran séquito, venía con bastante gente. Qué tremenda fe traía para ir a ver lo que Dios estaba haciendo. Y no venía con las manos vacías, llevaba oro, y bastantes cosas llevaba. Entonces, por esa fe que vino por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Entonces, como creyó, ahora puede ver. Porque de allá no lo miraba, solo le contaron y le dijeron cosas. Como se nos predica ahora el Evangelio a nosotros, que el que cree fuere bautizado y el que no será condenado. Pero yo no miro eso, pues yo miro todo lo material, pues que hay que ver con los ojos espirituales. Eso fue lo que hizo ella. Activó su visión espiritual y le creyó a Dios y fue a buscarlo. Y como ya hizo todo eso, ahora puede ver.
Como le pasa a un hijo, cuando alguien viene al Señor Jesús no logra ver nada, pero cuando invita al Señor Jesús y viene a su corazón, entonces empieza a ver la gloria de Dios, empieza a gozarse en la palabra de Dios, empieza a gozarse en la alabanza y quiere estar congregado, quiere estar buscando a Dios, y los demás quizás le empiezan a decir, ya te volviste fanático vos. No, es que sus ojos fueron abiertos, ahora él puede ver al reino de Dios y su justicia, exactamente como está haciendo ello. Pero como está haciendo ella, vio toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había hecho. Entonces empieza uno a ver el reino de Dios cuando tiene fe. Porque así dice el Señor, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces el requisito es creer. Así como hizo ella, creyó y tomó su tiempo y se apartó y fue. ¿Por qué? Porque había creído. Entonces ella logró ver y empieza a ver muchas cosas que no podía ver con los ojos de antes. Mire lo que vio. Vio los manjares de su mesa, las habitaciones de sus cortesanos, el porte y las vestiduras de la servidumbre, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, dice esta versión Castile. Se quedó decepcionada. Se quedó, y ese va a estar la gran bulla. Así se quedó. No, se quedó sin aliento. Entonces, hermanos, así le pasa a un hombre cuando viene a la casa del Señor, cuando el Señor Jesús viene a su corazón, cuando lo invita, empieza a ver los manjares de la mesa del Señor. Entonces, ¿cuáles son esos manjares de la mesa? El pan celestial. Empieza a ver la palabra de Dios, abre su Biblia y lee y empieza a ver el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y se recuerda cuando vivía en el mundo sin Dios y las lágrimas le empiezan a correr porque eso es un manjar para su alma. Y empieza a ver cómo Dios envía espíritus ministradores a favor de los que han heredado la salvación. Y entonces mira las vestiduras de la servidumbre, dice aquí. Los coperos, el vino de Dios, el gozo que Dios da, lo empieza a ver y se goza. Aún en esta pandemia, en esta situación difícil, está gozando y está cantando. Solo se levanta y empieza a levantar su voz y dice, adorarte le da vida a mi ser. Hermanos, realmente nació de nuevo. Se quedó sin aliento, porque está en el gozo de la salvación. Pero en la otra generación queremos señal. Miren, hermanos, ¿se ve la diferencia o no? ¿Lo logra ver? Yo sí lo logro ver y me gozo en esta palabra. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque logró ver, porque sus ojos le fueron abiertos. Y miren lo que declara ella después. Primera Reyes 17. Pero yo no creía, dice. Porque quizás ella en su mente racional quizás pensaba, ¿será que existirá eso? ¿Será posible todo lo que me están contando? Es que esto tal vez son unos exagerados, ustedes pensaban. Pero se ve tan bueno que lo voy a ir a ver mejor. Y ella aquí después lo reconoce, porque era sincera, porque así dijo, que el hijo puso delante de Salomón todo lo que había en su corazón. Pero yo no creía, dice, lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. ¿Por qué? Porque creyó. Y aquí no se me decía, no se me había contado ni la mitad. Estoy seguro, si un amigo me escucha esta mañana y recibe al Señor Jesús, va a decir lo que él estaba predicando no era ni la mitad del gozo que Dios da, porque las palabras a veces se quedan cortas y uno no logra cómo explicarlo, la gracia, la maravilla de Dios, así como está diciendo ella, ni la mitad. Tú superas en sabiduría, prosperidad, la fama que había oído. Mira, hermanos, mira cómo lo describe ella. Yo aquí miro a un cristiano, un nacido de nuevo, que se ha enamorado del Señor Jesús, que todo lo que oía, que le predicaban, lo creyó. Ya cuando ella experimentó, no es ni la mitad de lo que le habían contado, porque sentí la presencia del Señor, el gozo de la salvación, aquella certeza que Dios te da, y que uno no es huérfano, si tiene Padre en los cielos que provee, que te salva, que te sana. Entonces ya no hay necesidad de pedir señal. Uno está confiado. Y por eso Job claramente le decía, aunque Él me mate, yo en Él voy a esperar, porque yo sé en quién he creído. Yo no necesito señales, no necesito que me estén diciendo cosas, porque en mi corazón habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo miro, hermanos, esta estatura que dio ella. Con razón el Señor Jesús lo está mencionando a los fariseos. Y mira, hermanos, mire esta, me impresiona lo que viene. Mire, si el de la paz no se ha dormido, despiértelo. Mire lo que viene.
qué afortunados son tus esposas y tus siervos. Ellos te sirven y escuchan tu sabiduría todos los días. Mire ahora qué está deseando. Está deseando la presencia del rey. Hay un canto que dice, he probado y quiero más. Porque dice tus esposas. O sea, yo miro que está deseando. ¿Cómo no Salomón se fijó en mí? Yo así lo miro. No sé cómo lo mira usted. Así como nosotros deseamos ser la esposa del Cordero y anhelamos el día del arrebatamiento y nos estamos preparando. Y decimos qué afortunados a quien Dios lo tome por digno de escapar de la ira venidera. Nosotros anhelamos ardientemente en nuestros corazones eso, porque ya sabemos quién es nuestro Señor, ya vimos todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todas las bondades que Él tiene, y que nos llama por misericordia, no porque nosotros merezcamos algo, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque para siempre es su misericordia. Entonces ella dice, qué dichosos, yo como quisiera estar en su lugar, porque yo lamentablemente me tengo que ir, está diciendo ella. Hasta los que te sirven, hasta el que hace la limpieza. Los que están barriendo el patio, qué dichosos, porque están viendo lo que Dios te ha dado. ¿Será que pidió señal? No, no pidió señal. Mira, hermano, qué porte, qué mujer, cómo lo hizo. Por eso es que el Señor Jesús lo trae y el Señor está viendo todo eso. Entonces, hermanos, si tú estás deseando el arrebatamiento, si tú estás deseando ardientemente que tu corazón sea limpio, si tú estás deseando ardientemente purificarte cada día más, entonces, hermanos, yo miro que estás dando esa estatura. Pero hazte un autoexamen. ¿Qué estás deseando? No, dichosos, porque esos están ganando buen dinero. No, ay, estás mal. Perdona. O sea, no digo que el dinero esté malo, pero que tu corazón no esté en eso. Deseemos primeramente el reino de Dios. Busquemos primero el reino. Ya lo demás, pues, las cosas materiales, eso viene por añadidura. Que mire, hermano, el deseo, lo que sale, el suspiro que sale del corazón de ella. Así debe ser el cristiano el día de hoy. Y miren la palabra que exclama. Realmente esto lo puede decir alguien que realmente está asombrado, está maravillado, está enamorado. Bendito sea tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces hablamos que Salomón es figura del Señor Jesús. Entonces, hermanos, Dios puso al Señor Jesús como rey de paz. Porque se agradó, el Señor tiene un ardiente amor por el ser humano. Y quiere que nosotros vengamos a ese rey de paz para hacer derecho y justicia. Para que seamos hallados limpios, seamos hallados justos delante de Dios y no haya más condenación, sino vida eterna. Pero necesitamos esforzarnos, necesitamos buscar el reino. Ahí está, el reino se ha acercado. Es más fácil ahora, es más accesible, pero hay que buscarlo, sí hay que esforzarse. A Josué le dijeron, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor eso quiere de nosotros, que nos esforcemos y sé valiente. Es cierto, vienen cosas difíciles, vino una pandemia, vino escasez, todo lo que vino, pero esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está con nosotros. Entonces la mujer exclama, bendito sea el Señor. Así como nosotros ahora exclamamos, bendito sea el Señor, que nos alcanzó, que nos limpió y nos ha dado vida eterna. Y vamos de camino a Sion. No pretendo haber alcanzado, dice Pablo, pero corro la carrera con esfuerzo, con denuedo, porque quiero llegar y no me voy a detener hasta que un día me despierte, dice el salmista, y escuchar de tu boca que tú me digas, estás aprobado, ya estás limpio, entra al gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, miren lo que dice Isaías 9:7, de la misericordia de Dios, hablando como, si lo comparamos, como ella exalta que Dios puso a Salomón por rey, porque Dios ama al ser humano. Miren cómo lo dice Isaías 9:7, la grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin. Reinará en el ahora y para siempre. ¿Y eso por qué? Porque todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. Miren, hermanos, exactamente como le hablaron a Salomón, aquí están hablando del Señor Jesús, porque entonces en ese momento Salomón es figura del Señor Jesús.
Yo no sé, hermanos, qué piensa de esta palabra, no sé cómo lo toma usted, hermanos, pero yo le digo, hermanos, esfuércese. Busque el reino de Dios y su justicia. Si tiene un problema, eso no tiene que ser un motivo para desanimarse y dar la espalda y ya no buscar a Dios. No, hermano. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos dejar de ser niños fluctuantes. Porque un niño hay que estarlo agarrando que no se tropiece. Un descuido se cae. Se echa algo a la boca que es dañino. Come lo que no debe comer. Pero nosotros, hermanos, ya dejemos de desear la leche recién nacida y ya tenemos que comer la comida que sustenta más. ¿Por qué? Porque ya estamos creciendo, hermanos. Es necesario, hermanos, porque vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las pandemias y no por eso nos vamos a quedar frustrados. Entonces, miren, hermanos, sigamos hablando un poquito más de esta reina, que ya casi se me acaba el tiempo. Primera Reyes 10:10. Entonces la reina de Saba le dio al rey cerca de 3,960 kilos de oro. También le dio muchas especies y piedras preciosas. Mire esta aclaración. Mire, hermanos, mire esa aclaración. Fíjese bien. Jamás se volvió a ver que se recibiera tal abundancia de especies como las que ella dio al rey Salomón. Miren, hermanos, cómo la Biblia enfatiza a las especies. Pues el oro también lo recibieron y todo, que es la fe, lo que hablamos, pero tal abundancia de especies. ¿Y qué dijimos que era la especie? Pues la adoración al Señor, es la adoración. Es el agradecimiento que tienes tú para con el Señor. Entonces, hermanos, el que es, dice la palabra de Dios, al que mucho se le perdona, mucho agradece. ¿Estás agradecido con el Señor? ¿Estás tú dando esta abundancia de agradecimiento delante del Señor? Eso es agradable delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de la misericordia que tenía. Y que la misericordia de Dios que a ella le hacía falta. Que nos hacía falta a nosotros. Porque si Dios no nos rescata, hay un canto que dice, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Ella se dio cuenta. Y empieza a agradecer, y empieza a adorar, y empieza a levantar el nombre del Señor. Porque para siempre es su misericordia. Porque, hermanos, para salvarse, uno tiene que tener un corazón agradecido con el Señor. Porque miren lo que les pasa a los que en este momento no quieren agradecer al Señor. Los que en este momento están algo desanimados. Ay, Dios. Es que así por internet cuesta usted. O así por la tele cuesta. O sea, uno se distrae. No, hermanos, esfuérzate que no te distraigas. Porque mira lo que dice la Biblia. Después de esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos, y estaban de pie vestidos de blanco ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palmas en las manos. Ahorita hablamos quiénes son. Después sigue diciendo, gritaban, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, hermanos, ¿quiénes son ellos? Mire qué gran alabanza tiene, qué gran adoración tiene. Porque el Señor eso busca, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces en este momento nosotros tenemos que adorar al Señor, tenemos que glorificar el nombre del Señor. Entonces, porque si no lo hacemos, yo no le recomiendo, va a aparecer en este grupo. Y mira quién es este grupo. Apocalipsis, aquí lo explica, Apocalipsis 7:14. Yo le respondí, usted lo sabe, Señor. Entonces me dijo, son los que han pasado por gran sufrimiento. Han lavado su ropa de la sangre del Cordero y ahora su ropa está limpia y blanca. Otras versiones dicen, salieron de la gran tribulación. Como ahora que el reino del Señor se ha acercado, no aprovecharon la oportunidad, tuvieron que quedarse a la retrasada para limpiar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces aquí sí aparecen con alabanza y adoración. Pero ¿qué necesidad hay de quedarnos ahí, hermanos? No hay necesidad. Ahora es el tiempo. Hoy es el día. Aprovecha este último domingo del año para poner a cuentas delante del Señor su vida, para levantar su corazón delante de Dios y ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación difícil usted levanta alabanza, usted levanta adoración, usted levanta cántico de agradecimiento. No importa lo que esté pasando, aunque tenga escasez, no importa, pero usted levanta canción delante de Dios, Dios se agrada de usted.
Dios se agrada de usted y el Señor lo va a salvar. El Señor lo va a limpiar y aún lo puede sacar de esa situación difícil. Entonces, por eso dice el Señor Jesús, ya para ir concluyendo. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la gloria de Dios? Entonces, hermanos, es por la fe. Así como la reina de Saba, como acabamos de meditar, creyó, tomó acción, encaminó sus pasos, planificó, vio qué hizo, armó todo el escenario, todo lo que iba a hacer para ella escuchar lo que Dios le había dado a Salomón. Entonces, hermanos, ella creyó. Y que no nos pase como le pasó a Tomás. Jesús le dijo, tú creíste porque me viste. Afortunados son los que no necesitan ver para creer. Entonces, hermanos, la fe es lo que necesitamos. Creerle a Dios. No estemos pidiendo señales, sino simplemente creámosles a Dios. Porque Dios es bueno y es imposible que Él mienta. Entonces, hermanos, último versículo, para terminar, ya solo mire lo que pasó aquí. Y el rey Salomón, mire hermanos, mire eso. Dio a la reina de Saba todo lo que quiso. Y todo lo que le pidió. Mira, aquí ya vienen los galardones. Además de lo que Salomón le dio conforme a su grandeza. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Hay otra versión en 2 Crónicas que dice que fue más lo que ella recibió que lo que ella llevó. Porque así nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo que el Señor te pide? Corazón contrito y humillado. Que le creas que hay un Dios que es galardonador y perdonador. Que ofrezcas alabanza y adoración. Y como consecuencia, el Señor te corona de favores y misericordias. Primero nos limpia de todo pecado, nos salva, nos anota nuestro nombre en el libro de la vida y empieza un proceso de crecimiento, un proceso de regeneración. Esta mañana cierro mi Biblia. No sé cuál sea tu situación el día de hoy, cómo terminaste el año, en qué estás pensando, cuáles son tus penas, cuáles son tus preocupaciones. Yo te digo, pon tu carga a los pies del Señor Jesús. Invita al Señor Jesús que venga a tu vida. Pon todo lo que te aqueja, como hizo la reina. Cuéntale todo al Señor. Todo. Hasta lo que nos da vergüenza. Cuéntaselo al Señor. Solo es una relación entre el Señor y tú. El Señor te va a limpiar, el Señor te va a perdonar. Si tú te habías alejado de los caminos de Dios, hoy es día de volverte. Antes que termine el año, no termines el año así. Vuélvete al Señor. Y miren, hermanos, la recompensa es grande. Y también puede incluir lo material, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Pero primero lo espiritual, primero limpia tu alma. Esta mañana quiero invitar a alguien que quiera recibir al Señor Jesús. ¿Quieres recibir al Señor Jesús esta mañana? ¿Quieres que el Señor te limpie? ¿Quieres que el Señor Jesús te pase de muerte a vida eterna? Pues hoy es el día de oportunidad. Antes que termine el año, este es el día de oportunidad. El reino de los cielos hoy todavía se nos está cerca, está acercado. Va a llegar un momento que ya no se va a poder, pero ahora todavía se puede. Y tú quieres recibir al Señor Jesús, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos, por favor, y de todo corazón, delante de Dios, dile al Señor estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy alejado de tus caminos. Yo te pido esta mañana que perdones mi pecado. Te pido que me limpies de toda maldad. Creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre y que pronto volverás. Yo te pido que me perdones. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero para que cuando yo vaya o yo parte de esta tierra, yo quiero ir contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigo, si hiciste esta oración, yo te felicito. Ahora tú has pasado de muerte a vida y tus ojos se te van a abrir y vas a ver las bondades de Dios. Vas a ver los manjares, así como esta reina vio, de lo que Dios tiene, la palabra deliciosa para el alma que viene. Yo te invito a que consigas una Biblia. Si ya la tienes, pues empieza a leerla. Te invito a que sigas las transmisiones. Estamos en Canal 38 de Verapaz TV y en las redes sociales en Facebook y en YouTube.
Dios te bendiga. Trata de congregar, si estás lejos, en un país lejano, en otra localidad, congrégate en una iglesia donde se enseñe el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, te invitamos a que nos visites en Rabinal Baja Verapaz. Somos la iglesia Restauración Luz a las Naciones. Ya pronto, cuando Dios lo muestre, lo vamos a abrir y te esperamos. Quiero orar por la iglesia. Hermanos, si alguien siente que se ha alejado de Dios, que le ha costado este año difícil, pues hoy es momento, hermanos. Mire cómo el Señor nos pone este ejemplo de esta reina, cómo se esforzó. Y nosotros que ahora lo tenemos fácil, no hay excusa para decir que no podíamos. Entonces, hermanos, pongámonos a cuentas delante de Dios. Pongamos nuestras penas, pongamos nuestra causa delante de Dios, porque Él es fiel y justo. Él es amplio en perdonar. Y si tú te sientes que estás bien con el Señor, pues adora a Dios, exalta el nombre del Señor y ayúdame a orar por los que quizás alguien se va a reconciliar o no sé cuál sea su situación. Dios le indicará a cada uno. Oremos, hermanos. Padre, vengo con tu iglesia delante de tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por hablarnos en tu palabra. Yo te bendigo, Padre. Ahora, Padre, yo te pido, Señor, que tú llegues a los corazones de los que están oyendo esta palabra. Mira sus necesidades, Padre. Yo te pido que convenza sus corazones. Ábrele los ojos para que ellos puedan ver los manjares que tú tienes para ellos. Te pido, Señor, glorioso Espíritu Santo, que los convenzas de todo pecado y que ellos se acerquen a ti, Padre, que ellos se acerquen a ti confiadamente, para que ellos puedan ponerse a cuentas delante de ti y sean hallados dignos de escapar de la ira venidera. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo sus casas, bendigo sus hogares, bendigo a todas las familias que están al alcance de mi voz. Que tu misericordia esté con ellos, Padre, que tu presencia no les falte, Señor. Satisface, yo te lo pido, Padre, todos los deseos que ellos tienen, sobre todo de buscarte, y las necesidades, Padre, de alimento, de ropa, de cansado y todas las necesidades de este cuerpo que tu palabra dice que tú sabes que tenemos necesidad. Yo te pido que se los proveas, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Si alguien está enfermo, te pido que pongas tu mano sanadora sobre su dolencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por oírnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por dejarnos entrar a su casa. Ha sido un privilegio platicar con ustedes un momento, hablarles de la palabra del Señor. Dios nos los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo